Muy buenas, hoy os hablo de nuestros correctores, ¿vale? Vienen en este formato paletita, tenemos dos tonos, os voy a enseñar para las que no lo tengáis. La de arriba es la tono 1 y la de abajo es la tono 2. La verdad es que creo que las dos son bastante versátiles y os sirve para todo tipo de pieles, porque tanto la tono 2 tiene tonos muy claritos, como la tono 1 tiene tonos claritos e intermedios. Para mi gusto, la 2 me gusta más. ¿Por qué? Porque tiene tonos muy claritos. Tiene tonos muy claritos que las pieles más claritas las podemos utilizar de corrector. Y luego el tono oscurito sirve muy bien para hacer el contouring, lo que viene siendo las zonas oscuras del rostro para crear dimensión. La de tono 1 quizás el más oscuro pienso que sea un poquito clarito, ¿vale? Así que yo la más versátil la veo la tono 2. Bueno, en cuanto a textura, es una textura que cuando tú el primer contacto es un poquito durito, pero luego cuando va entrando en calor con el dedo o con la brochita, según como lo apliquéis, sí es verdad que se va poniendo más cremoso, va cogiendo una textura más cremosa. Al ponerla en la zona de la ojera, por ejemplo, sí que se siente una textura muy cremosa, muy agradable de poner. Pero luego es verdad que se seca y no se queda la textura ni cremosa, ni grasosa, ni nada. Aún así, para la zona del párpado y para la zona de la ojera, con todos los correctores sale pliegues por la forma natural de la ojera, ¿no? Esas pequeñas arruguitas o bolsas, por aquí pues el pliegue del párpado, es totalmente normal que creen pliegues y todos los correctores del mercado, todos crean pliegues. Eso es muy importante fijarlo con un polvo justamente después de aplicarlo para que no se nos creen esos pliegues que Y nuestra paleta incluye ese polvo, es este de aquí, el primerito. Está en las dos paletas y es del mismo tono, es un polvo muy finito, translúcido, compacto, que lo que hace es fijarlo muy bien y que no se nos marquen esos. En cuanto a cobertura, lo vais a ver, tiene una cobertura altísima y la verdad es que está muy bien que venga en una paletita así de compacta, varios tonos, porque así nada más que con esta lo podemos utilizar para todo el año, estemos más blancas, estemos más morenas. Os cuento que la paletita número 1 incluye este tono, que como veis es un tono salmón. Este tono es perfectísimo para aquellas ojeras que son muy marcadas, muy azuladas. Primero pondríamos un poquito de salmón, luego pondríamos la base de maquillaje y luego pondríamos un color más beige para neutralizar ese salmón y que no resalte tanto. Hay un truco para tapar manchas, por ejemplo esta de aquí del labio superior. Muchas veces tendemos a poner un corrector todavía más claro porque nos creemos que así va a tapar más la mancha, y en algunas ocasiones, si tenéis manchitas podéis probarlo, funciona muy bien ponerse un corrector oscuro. Por ejemplo, si tenéis manchas de este tono de aquí, poneros un poquito de ese corrector, dejar que se asiente y luego ponéis uno clarito. Vais a ver cómo se camufla muchísimo más que poniendo un corrector claro. Su aplicación podéis usarlo con el dedo o con una brochita de este tipo, que pelo sintético es pelo que está muy prieto y que para productos en crema funciona genial. A mí, me gusta muchísimo más aplicarlo con el dedo porque siento que se funde y que cubre mucho mejor, siendo que como que se queda muy integrado. Pero sí que es verdad que cuando maquillo a alguien utilizo la brochita por el tema de que como llevo uñas, pues me da un poco no sé, de respeto meterle el dedo tan cerca del ojo a alguien, pero en mí sí que lo hago con el dedo. Bueno, creo que no se me olvida nada más importante, así que vamos a aplicar. Yo voy a utilizar el tono 1, que ahora mismo es la que estoy utilizando. Aparte de para corregir, esta paleta nos sirve para hacer el contorno. ¿Qué es el contorno? Es simplemente dar luz en aquellas zonas que queramos resaltar y oscuridad en aquellas zonas que queramos esconder. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos que la cara quede con mucha más forma, con mucha más dimensión y que no se vea un rostro plano. La verdad es que queda bonito jugar con volumen en el rostro. Vamos al lío. Voy a empezar aplicando las zonas de los puntos de luz para así luego encima de la base de maquillaje
aplicarme los puntos de oscuridad, que sería utilizar las zonas más oscuras. Os comento, el corrector lo podéis poner o antes de la base de maquillaje o después de la base de maquillaje. Lo correcto es, en aquellas zonas donde se haya aplicado corrector, no aplicar base de maquillaje. Es decir, si empezamos por la base de maquillaje, dejar esta zona de aquí libre, esta zona y la zona de la frente. Esto de aquí que va a ser nuestro punto de luz, ¿vale? ¿Para qué vamos a aplicar un producto encima de otro producto? Y si lo hacemos al revés, como va a ser mi caso, voy a aplicar el corrector en algunas zonas y luego la base de maquillaje la pondré por otras zonas. Sí que es verdad que si después con la base de maquillaje hemos llegado muy aquí, podemos dar un toquecito, pero sin poner excesivo producto porque puede creer, o sea, no queda el efecto que se quiere conseguir de luz. ¿Cierto? No sé si lo podéis ver, pero es la primera vez que toco pan en un corrector. O sea, que eso quiere decir que lo utilizo y que me gusta de verdad. Voy a coger el tono clarito para que se funda un poquito y coja esta textura cremosa. Le doy a toquecito y ya vais a ver cómo cubre. El corrector en la zona de la ojera se aplica desde el tabique hacia el final de la nariz y en forma de diagonal hacia el final del ojo. Así, en forma de triángulo. Es la forma que más luminosidad aporta a la mirada, al rostro, vaya. Es que el punto de luz es súper importante. Bueno, ya estáis viendo ahí lo que cubre. Con el exceso de producto voy también a unificar el párpado móvil. Esto es muy importante que lo hagáis porque siempre en esa zona se ve muchísima oscuridad. Y si luego también vamos a poner una sombra, esto nos va a servir como base. Primero vamos a poner el corrector, luego lo vamos a fijar y así se va a quedar una capa unificada y no nos van a crear pliegues las sombras que pongamos a posteriori. También tendrán más pigmentación. Entonces nada, vamos a rodear la ojera, como veis, con una aplicación he tenido para todo. Y luego, si queremos, podemos integrarlo un poquito con el dedo para que se funda mejor. Tenéis la diferencia entre un ojo y otro. Ahí podéis apreciar la cobertura. Voy a bajarle a esto un poquito de luz. Vamos, yo creo que la diferencia es abismal. Un detalle muy importante es que los puntos de luz siempre tienen que ser un tono menos que nuestra base de maquillaje para dar ese efecto. Que no sea tampoco muy claro porque si no podemos parecer, o sea, es el efecto panda, ¿no? Se produce el efecto panda. Entonces, sí que un tonito más claro es aconsejable porque así vamos a dar puntos de luz, que es lo que queremos conseguir. Queremos conseguir pues un efecto de volumen en el rostro, que tenga forma. Bueno, vamos a dar también punto de luz en nuestra frente, por aquí. Si tenéis la frente muy ancha, llegáis más hacia arriba. Si tenéis la frente muy estrecha, os quedáis a ras de las cejas, ¿vale? Esto nos va a dar una sensación de que la frente sea más grande o más pequeña. Un poquito en el tabique. Un poquito podemos dar en el arco de Cupido y en la barbilla. La barbilla también depende del rostro que tengáis. Si tenéis la barbilla muy corta, podéis darlo aquí, ¿vale? Para dar sensación de más grande. Si tenéis la barbilla muy larga, lo dais por aquí, ¿vale? Y por aquí oscuro. O sea, sería por aquí oscuro. Bien, llegado a este punto, ¿qué hay que hacer? Hay que sellar nuestro corrector para que no se nos quede en pliegue. No es sellarlo ahora sin antes quitar los pliegues que ya he hecho, porque todo lo que fijéis con el polvo fijador se va a quedar así tal cual. Entonces, preparamos nuestro polvo fijador. Tenemos dos brochitas, la del contorno y una pues de sombrita normal. Y damos con brochita, quitamos los pliegues que ya se han formado
y sin mover mucho el ojo, cogemos nuestro polvo fijador y aplicamos. Ya está sellado y ya no nos van a volver a salir pliegues. Y lo mismo para arriba, de cerrar y abrir, siempre se va a formar los pliegues. No sé si se puede apreciar. Entonces cerramos el ojo, quitamos esos pliegues y ahora, sin abrir el ojo, le echamos polvo fijador. Me encanta que traiga el polvito en la misma paleta. Es súper cómodo de utilizar. Ahora voy a pasar a ponerme la base de maquillaje en el resto del rostro. Como esto ya lo vimos, pasamos. Para integrar bien la base con el corrector, podemos coger una esponjita de este estilo y dar justamente en lo que es el corte para que se integre todo bien. Si vemos que con la base no hemos subido un poquito, cogemos la brocha con el resto de producto que quede y volvemos a sacar el corrector para abajo. Si sois capaces de apreciar la zona interna, que está mucho más iluminada. Vamos con el corrector oscuro para hacernos la forma del contorno. Voy a coger de la paleta número 2 el tono más oscuro. Esto sí que lo aconsejo hacerlo con brocha porque es la forma que sale más definido, y el contorno la verdad es que es peligroso. El contorno depende muchísimo de la forma del rostro que tengáis. Yo, por ejemplo, tengo el rostro alargado, entonces el contorno lo voy a hacer en esta forma así, para dar sensación de la cara más redonda. Si la tenéis muy redonda, tenéis que hacerlo un poquito así inclinado. Luego, la zona de la frente, igual, si tenemos mucha frente, podemos poner por aquí un poquito de contorno para hacer el efecto más corto. Lo que os he dicho de la barbilla, si tenemos la barbilla muy larga, ponemos aquí y esto nos va a dar sensación de acortar. Si tenemos la nariz muy ancha, vamos a poner contorno oscuro por aquí alrededor, que nos va a hacer la sensación de nariz más estrecha. En fin, yo hoy, para enseñaros así de forma rápida, lo único que me voy a hacer es la zona del contorno. Esto va a resaltar muchísimo más el pómulo y va a dar sensación de un poquito más anchita la cara. Entonces, siempre empezamos desde la patilla, ¿vale? Yo una referencia que sigo es la misma forma de la oreja, ¿vale? De aquí. Y siempre, o sea, notáis el hueso, tiene que ir justamente debajo del hueso. Si no lo notáis con la brocha, hacedlo con el dedo así un poquito que lo notáis. Y como veis, sin llegar a la nariz, yo lo voy a hacer en esta forma de aquí, para redondearme más la cara. Siempre empezamos por aquí para que aquí esté la zona más oscura y difuminamos hacia el centro. Vemos que esté más o menos igual. Y una vez que tenemos así, vamos a difuminar. Con una esponjita la verdad es que es la forma más ideal. Incluso si está un poquito húmeda, mejor. Voy a probar así y si no se me funde bien, la humedezco un poquito. Podemos ir difuminándola hacia arriba, hacia abajo, para ir difuminando el corte. Y no sé si veis el efecto, no se ve corte, pero sí que se ve esta forma mucho más pronunciada. Entonces, no sé si podéis ver el efecto que hace aquí, como de un poquito más pómulo, un poquito más rellena esa zona. Ahora tiene el rostro muchísima más dimensión. Esto aconsejo que lo hagáis rápido, porque como se fije, como he dicho antes, cuando se fija es verdad que se sella bastante bien. Entonces esto sí que es recomendable que lo hagáis rápido. Si no, va a costar más trabajo difuminarlo.
y ya tendríamos esta zona también fundida. ¿Veis que me hace la sensación un poquito de cara más redondita? Pues eso voy. Y bueno, poco más acerca de los correctores. Espero que os haya gustado, que os haya servido de utilidad y nos vemos en el próximo.